En las viñetas del Eternauta, una nevada mortal silenciaba la ciudad donde Dios atiende, marcando el inicio de una lucha desesperada contra una amenaza invisible. Pero en la Buenos Aires real, una tormenta mucho más oscura se cernía sobre la vida de miles de personas, borrando sus sueños y silenciando sus voces. Hoy vamos a descorrer el velo de esa otra historia, la de su creador, Héctor Germano Oesterheld, un visionario que sin temor anticipó el horror con su lapicera, y tal vez por eso su destino se fundió trágicamente con el de su propia épica. Cuando era chica, había libros e historietas de ciencia ficción por toda la casa, porque mi abuelo era un fanático. Entre copias de Fahrenheit 451, El hombre invisible, Los expedientes X y El invasor marciano, aparecían los ojos enmascarados del Eternauta. La pasión por las historietas la siguió mi tía, y a mí me tocó heredar el amor incondicional a la ciencia ficción que tenía mi abuelo Miguel. Es por eso que este capítulo va a nacer desde lo más interno de quien les habla. Combina muchas cosas que amo, y más aún que ese primer matecito que me tomó a la mañana. La ciencia ficción, la historia argentina, el realismo mágico latinoamericano y el derecho. ¿Estamos listos y listas para adentrarnos en las sombras que conectan la ficción con la realidad más cruda de nuestra historia? Mi nombre es Milagros. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Puede Pasarte Podcast. Hoy el capítulo 20, El guionista fantasma, cuando la ficción se cruza con el terrorismo de Estado. Pero siempre hay esperanza. Al menos nunca hice una historieta donde se acabara la esperanza. Y creo que nunca la haré porque siempre la tengo. ¿Qué personaje le quedó más o le tuvo más simpatía finalmente del Eternauta? Hubo varios. Como decía hace un rato, el que se terminaba copando la historia era Franco, el obrero tornero. Él es uno de los que por algo me salió así. Otro personaje que quizás era yo metido en la historia era el historiador, Mosca. El pobre tipo que trata de escribir la historia de una cosa tan tremenda que lo sobrepasa por todos lados. El mismo Eternauta, Juan Salvo, también en cierto modo me está reflejando la preocupación por la familia, por los hijos y por todo ese Buenos Aires que se le muere de pronto. No sabría decir cuáles, porque si me pongo a pensar en cada uno, en Favalli o en todos los que van apareciendo, cada uno me resulta especialmente querido, lo mismo como los mismos Manos. Como decía hoy, el Mano es en parte uno de nosotros también. Bueno, ahora que ya lo escuchamos, ¿quién fue Oesterheld? Para entender la magnitud de su ausencia, primero tenemos que conocer a ese hombre que estaba atrás del héroe colectivo. Héctor Germano Oesterheld. Él nació en Buenos Aires en 1919 y no era solo un guionista de historietas. Era un intelectual súper curioso, un padre de familia comprometido y un observador agudo de la sociedad que lo rodeaba. Quienes lo conocieron lo describían como un tipo afable, con una mente brillante y una sensibilidad especial para captar las inquietudes de su tiempo. Aunque no creamos o no parezca, él se recibió de geólogo antes de casarse con Elsa, y esto le brindó una perspectiva científica del mundo. Pero esa pasión que sentía por la literatura no dejaba de estar ahí. Entonces la narrativa lo lleva a explorar universos de ciencia ficción que empezaron a resonar profundamente con el público argentino. Como lo describían Francisco Solano López, que además de ser su amigo fue el dibujante del Eternauta, y Carlos Trillo, otro compañero historietista, decían que él tenía una capacidad para crear infinitamente historias, de cualquier género. Y no solamente él las escribía, sino que él armaba aventuras. Escribía grandes historias y nos presentaba nuevos mundos. Como por ejemplo, el sargento Kirk, que era uno de sus personajes más conocidos, que era un sargento del 7º Regimiento de Caballería norteamericano, y el sargento Kirk lo que tenía era que decidía desertar, porque no toleraba la injusticia que estaban teniendo los militares de esa época con los indígenas, ¿no? El protagonista, el sargento Kirk,
estaba ambientado en el viejo oeste de los Estados Unidos y tenía ya una visión bastante crítica, ¿no?, de la conquista, y destacando que él quería ser amigo de los pueblos originarios y no un enemigo que lo quería invadir. Por supuesto, si vemos un poco a trasluz, esta historia que nos quería contar Héctor era la que teníamos nosotros en la Argentina, ¿no? Lo que había pasado con las campañas del desierto y el general Roca. Pero bueno, a él no lo dejaron hacer esa historia porque era poco atractiva. Así que crea un personaje norteamericano. Otro de los grandes mundos que él crea fue el de Bull Rocket, ¿no? Este personaje era un piloto aventurero espacial súper audaz llamado Bull Rocket. Y ahí empieza Héctor Germán a hablar un poco sobre el futuro, ¿no? Ya dejaba el lejano oeste y empezaba a hablar de la exploración interplanetaria. La era espacial, la fascinación por la tecnología futurista. Y un poquito antes de que salga el Eternauta, él también genera y crea un mundo con un personaje que se llamaba Ernie Pike, que era un corresponsal de guerra. Este corresponsal de guerra lo que hacía era narrar historias del frente de batalla. El protagonista era el que tiene el mismo nombre de la historieta, Ernie Pike, y estaba situado en diferentes escenarios bélicos, ¿no? Especialmente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era lo que buscaba Héctor Germán con esta historieta? Una perspectiva más humana de lo que había pasado, intentando ser lo antibélico o lo más antibélico posible, contando la historia a través de los soldados. Entonces vemos que Oesterheld lo que hace es renovar el lenguaje de la historieta, ¿no? Introduce complejidad psicológica, dilemas morales, a relatos de aventuras que originalmente eran casi siempre para niños. Pero él también decide hacer algo súper audaz para la época, algo nuevo, algo que hoy nos vuelve a resonar. Él presenta héroes atípicos, como vimos recién, un desertor de la milicia, un aventurero espacial, un periodista, ¿no? Aborda temas sociales súper relevantes como la injusticia hacia los pueblos originarios, la exploración espacial, el horror que vivían los soldados en la guerra, y ofrecía perspectivas narrativas más que innovadoras adentro del género de las aventuras. Y si bien todas estas historias que estuvimos nombrando hasta recién quedaron en el inconsciente colectivo, porque eran súper originales y además tenían una profundidad humana que nunca se había visto, con el Eternauta fue que Héctor Germán, junto con su amigo y dibujante Francisco Solano López, alcanzan su obra cumbre. Pero ¿cómo nace el Eternauta si ya tenía a todos estos personajes que estuvimos nombrando recién? Bueno, el Eternauta se publica por primera vez en la revista Hora Cero Semanal en 1957. La historia, por suerte, ya la conocemos muchos y muchas, pero acá va un poquito de contexto por si alguien ahí afuera todavía no se subió a la historia del Eternauta. Nuestro protagonista, Juan Salvo, se juntó a jugar al truco con unos amigos como hacía siempre. Empiezan a pasar cosas medias raras, sonidos, un aura, una cosa, una energía, y nadie sabe bien qué es lo que está pasando afuera. Juan, en lo personal, tampoco sabe dónde están su esposa y su hija, así que después de pensarlo con sus amigos, decide ir a buscarlas sin importar que afuera haya algo que esté matando silenciosamente a todos. Así comienza el Eternauta. Intenté ser lo más escueta posible porque no quería generar ningún tipo de spoiler. Si es que aún nos han spoileado por las redes o, no sé, para quienes no conocían la historia o querían verla antes de escuchar el capítulo. Pero bueno, así empieza. Esta historia se convirtió en una metáfora poderosa sobre la resistencia, la solidaridad y la pérdida. Y vamos a entrar en esto en un ratito. Lo importante es que años después, en la década de los 70, Oesterheld va a revisitar el Eternauta y decide hacer una segunda parte. Esta segunda parte estaba mucho más politizada. Esta vez su compañero era Alberto Breccia, o Breccia, perdón si lo estoy diciendo mal. En esta nueva versión, la invasión extraterrestre va a adquirir connotaciones más oscuras. Refleja
bastante lo que vendría a ser la opresión que se estaba viviendo en la Argentina y la violencia con la que se estaba conviviendo. Algunos críticos ven en esta segunda parte una premonición de los horrores que estaban por venir a nuestro país. Pero ¿en qué se puede inspirar Héctor para escribir esto? ¿No? ¿Qué estaba pasando? Porque El Eternauta se publica en el 57. Esto es 9 años antes de la primera emisión de Star Trek, 26 años antes de la miniserie B Invasión Extraterrestre, 20 años antes del estreno de Star Wars Episodio 4 y 36 años antes del inicio de Expedientes X. Bueno, capaz Héctor Germán no se estaba inspirando tanto en otras tiras de ciencia ficción, que seguramente sí en alguna anterior a estas, pero sino también en los aires que se respiraban en el país. Hacía más o menos 2 años sucedió en el 55 un golpe de Estado, lo que nosotros estudiamos en la escuela en la Argentina como la Revolución Libertadora. Este famoso golpe de Estado empezó con un bombardeo en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué querían quienes bombardeaban a su propio país? Bueno, asesinar al presidente de ese momento, que era Juan Domingo Perón. ¿Qué logran en realidad bombardeando la plaza, una de las plazas más importantes del país? Asesinar a 300 argentinos y argentinas. Entre ellos había muchísimos niños y niñas que estaban de visita escolar en la plaza. El tema es que después del bombardeo que pasó en Plaza de Mayo, la situación escala a nivel nacional como siempre pasa, como que se prende un fósforo y se expande por toda la Argentina, ¿no? Todas las provincias y toda la población de nuestro país estaba dividida y como en ebullición. Había quienes apoyaban lo que estaba sucediendo porque la verdad no se bancaban más a los peronistas y había otro grupo de personas más grande que veían que no estaba tan bueno que haya gente que se apropie del poder inconstitucionalmente, ¿no? Y que hagan lo que quieran con el poder. Pero bueno, el tema es que había aires muy caldeados en el país. Entonces no era raro que Héctor Germán decida convertir esto en una ficción y decida contar algo y emitir un mensaje con sus palabras de historiador e historietista. Una nevada mortal que aparece de la nada de repente, con una irrupción súbita, inesperada. ¿Quién la trae? No se sabe, una fuerza extraña, externa, letal, que paraliza la vida cotidiana de todos los argentinos y que además nos silencia. Nos da el mensaje de que adentro es un lugar seguro, que la calle es una amenaza, porque podés morir. Y encima morís de manera silenciosa, porque la nieve no va a discriminar a nadie. A la nieve no le importa quién seas, a dónde vas, cómo te vestís, hijo de quién sos. La nieve cae para todos. Quienes te ven y te saludan porque te vas afuera, no saben si cuando vos cruzas esa puerta vas a volver. Porque el terror nace de que a todos nos puede pasar, de que nadie está exento de morir afuera en la nieve. No sabemos qué o quién está haciendo que esta nieve exista. Solo sabemos que está ahí al principio. Que hay algo, podríamos decir como una fuerza invisible, ¿no? Que está imponiendo unas reglas. ¿Qué reglas? No salgas. Es peligroso, hay una nieve contaminante que te mata. Y en el caso que vos te hagas el rebelde y quieras salir, esa fuerza externa lo que quiere hacer es eliminar a todas las personas que no están respetando lo que ellos quieren que pase, ¿no? Entonces empiezan a aparecer seres en este mundo que está nevando, esta cosa tóxica, que apoyan esta fuerza invisible. Y no solo la apoyan, sino que empiezan a hacer actos por ella, ¿no? Cosas. La nieve ya no era suficiente para esta fuerza externa. Era necesario que haya gente, seres, cosas que empiecen a ejercer violencia. ¿Contra quién? Contra los rebeldes que aún así, habiendo una nieve tóxica, decidían salir a la calle, a buscar a su familia, a buscar provisiones, a vivir. Iban en contra de quienes estaban cuestionando las órdenes. Claramente estas órdenes derivan de algo o de alguien, ¿no? Esa fuerza, esa cosa no viene sola. Alguien tiene que ser el director de la orquesta. Y la persona o el grupo o los seres que son los directores de esta orquesta eligen controlar a la población con miedo. Hoy Stergel, además de traernos esta hermosa contraposición, nos cuenta que también tenemos que tener un poco de esperanza, como él decía, ¿no? En su relato al principio de la entrevista. Hay una casa común, hay un refugio, en ese lugar hay cariño, hay amigos, hay provisiones, hay palabras de aliento antes de salir a las calles.
Juntos empiezan a descubrir cosas, que lo viejo anda, que lo nuevo solamente es plástico que se acumula entre la nieve, que entre los amigos se confía y lo más importante, que nadie se salva solo. La decisión de Oesterheld de ubicar todo esto que estamos contando en escenarios argentinos, específicamente de Buenos Aires, como lo era Vicente López, Núñez, el Estado Monumental, generó en ese momento y genera hoy en día, en el 2025, una conexión casi inmediata con los lectores de nuestro país y también latinoamericanos. Por primera vez, muchos estamos viendo que las amenazas no irrumpen únicamente en la Casa Blanca, en Washington, en Nueva York, en Londres y qué sé yo. Está cayendo esto en nuestro propio mundo, en nuestras propias calles, en nuestro propio lugar. Y así como Juan Salvo luchaba contra fuerzas que estaban sembrando este terror en los argentinos de las historietas, la verdad que Héctor Germán estaba viviendo una amenaza real y tangible. En realidad todos los argentinos de esa época lo estaban viviendo, porque se estaba instalando en nuestro país un golpe de Estado más, el de 1976, la dictadura cívico-militar más brutal que vivimos como sociedad argentina, con una represión inimaginable, silenciando voces disidentes o, como ellos querían decirle, entre comillas, subversivas. Y cómo no, sembrando el terror en la sociedad, porque era la única forma que tenían de manejarnos. Como vimos, Héctor estaba comprometido con sus ideales, si no, no los hubiese contado en sus historietas. Tenía una visión crítica de la realidad, se alimentaba de todo lo que pasaba a su alrededor. Así que claramente no fue ajeno a lo que estaba pasando en el país. Él tuvo 4 hijas: Beatriz, Diana, Estela y Marina. Las 4 militantes políticas como él. Las 4 víctimas de la represión como él. Héctor se empezaba a materializar más y cada vez más en Juan Salvo, buscando a sus hijas en calles peligrosas con su esposa, de comisaría en comisaría. Después también conocimos que de casa cuna en casa cuna, buscando a uno de sus nietos que había desaparecido con 1 año de edad. Esos eran lugares en los que podías desaparecer silenciosamente en minutos y nadie, nunca más, iba a saber de vos. Y si quienes te querían te buscaban, tenían que bancarse a escuchar que vecinos o que gente en la calle tiren un... Y bueno, si no está, que algo habrán hecho, ¿no? En un lapso de un poco más de 10 meses, Héctor y su esposa, Elsa Sánchez de Oesterheld, perdieron a sus 4 hijas, a sus yernos y a 2 nietos al por nacer en manos de la represión ilegal que estaba viviendo la Argentina en esa dictadura cívico-militar. Y por supuesto, para mantener viva la memoria, vamos a conocer quiénes fueron las hijas de Héctor y Elsa Sánchez de Oesterheld. Beatriz fue la primera desaparecida, el 23 de junio del 76. Tenía 24 años y el último lugar en el que se la vio con vida fue en La Plata. Era militante de Montoneros, pero ahora bien, ¿no? ¿Cuál era su tarea? Porque no tiraban bombas en los jardines de infantes. Lo que hacía era trabajar en un merendero en la Villa La Cava de San Isidro. Este tipo de trabajo era el más común entre muchos militantes y ella fue secuestrada junto a su esposo, Hugo Alberto Duarte. Los dos fueron vistos con vida en el centro clandestino de detención CCD conocido como Destacamento 101 o Cuatrerismo. Beatriz estaba embarazada de pocos meses al momento de su secuestro. Se presume que dio a luz en cautiverio a un niño o niña, cuya identidad, por supuesto, aún se desconoce. Elsa cuenta en una nota que se le hace que ella fue la última en ver con vida a Beatriz, que se habían juntado a tomar el té y le había dicho que ella tenía mucho miedo, que le pase algo y que tenía una muy buena noticia para darle y era que iba a dejar el trabajo que tenía en la villa porque estaba viendo que sus compañeros estaban desapareciendo y realmente no quería que esto le pase a ella ni quería que su familia pase por esto. Pero bueno, lamentablemente después de ese encuentro, su madre no la vio más.
Diana Oesterheld desapareció en Buenos Aires el 5 de noviembre del 76. Tenía 27 años. También era militante. Su actividad principalmente era repartir folletos y ayudar en barrios de emergencia. Fue secuestrada junto a su esposo, Daniel Fausto Shapira, y ambos permanecen desaparecidos. Estela Oesterheld desapareció el 21 de enero del 77, también en Buenos Aires. Tenía 25 años, militaba en Montoneros, realizaba las mismas actividades que Diana, repartía folletos, y ella en particular tenía una fuerza propia y personal porque se resistía mucho a estas fuerzas inconstitucionales que estaban tomando la Argentina. También fue secuestrada junto a su esposo, Rubén Oscar Nicoletti, y ambos permanecen desaparecidos. Marina Oesterheld desapareció el 26 de abril del 77 en Buenos Aires. Ella era la menor de todas las hermanas, tenía 20 años, y quienes la conocieron decían que su mente era brillante como la de su padre y como la de su madre. Estaba formada en ciencias políticas y esto, por supuesto, la hacía peligrosa para las fuerzas invisibles, ¿no? Claramente era parte de Montoneros y esto también representaba un peligro para la sociedad, según las fuerzas militares de esa época. Fue secuestrada junto a su esposo, Raúl Ernesto Mórtola, y ambos continúan desaparecidos. Si pico te quedaste sola, sin sola, 4 sola. hijas, sin tu marido, sola. Totalmente. ¿Pudiste perdonar eso? Mira, Magdalena, ese es otro tema. Yo tuve etapas en mi vida determinantes y las sigo teniendo. Con mis 83 años todavía sigo pensando en que yo voy a terminar de pie y sin odio. Lo estoy logrando. No es fácil, créeme que no es fácil. Seguro que no. Es terrible. A mí todos me dicen, ¿cómo podés sonreír? No lo sé, pero yo lo consigo porque quiero demostrarles a los chicos, a todos, al mundo joven en general, que la violencia no sirve para nada. La búsqueda desesperada de Oesterheld por sus hijas lo convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad. A pesar del dolor y de la incertidumbre que estaba viviendo él con su esposa, decide continuar su labor creativa. Esto claramente demuestra la fortaleza que tenía y todo lo que quería contar y cómo esto era su forma de expresarse. Escribe El Eternauta 3 desde la clandestinidad y al final lo secuestran en abril del 77, en La Plata. Un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas lo detuvo en plena calle y lo llevó a un rumbo que no se conoce. Testimonios de sobrevivientes indican que él estuvo detenido en varios centros clandestinos de detención, los SD, entre ellos 2 de los más terribles que existían en ese momento, el Vesubio y el Sheraton, también conocido como el Embudo. Eduardo Arias, un psicólogo que estuvo detenido en el Vesubio con él, dio un testimonio ante la CONADEP y dijo que Héctor estaba en un estado físico y anímico terrible. Y acá vamos a hacer un paréntesis, porque capaz no conocemos qué es la CONADEP y es muy importante que tengamos este conocimiento como argentinos y como argentinas. La CONADEP fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada en la Argentina en el 83 por el presidente Raúl Alfonsín. Lo que hacía era investigar las desapariciones forzadas y violaciones de los derechos humanos en la última dictadura militar. Esta comisión lo que hace es en un momento generar el informe que da lugar al nunca más y que se usa en los juicios de lesa humanidad que tiene nuestro país. Eduardo, el psicólogo, que estuvo detenido junto a Héctor, lo describió como destruido y deteriorado, pero también relató en el juicio a las juntas un recuerdo particularmente doloroso, pero al mismo tiempo un poco tierno, en la Nochebuena del 77. Cuando en el Vesubio les permiten a quienes estaban detenidos sacarse las capuchas por unos minutitos, y Oesterheld, que era la persona más grande que había en el lugar en ese momento, decide levantarse con el poco ánimo y con el poco espíritu que le quedaba y decide saludar, intentar abrazar o darle la mano a cada una de las personas que estaba detenidas ahí. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. No conocemos la fecha precisa de su muerte, ni cómo fue, ni dónde está.
Solo se presume que fue asesinada en el 78, cuando aún estaba en cautiverio, como parte de este plan sistemático de exterminio que había implementado la dictadura. ¿Por qué lo secuestran y desaparecen a Héctor Germán si ya estaban secuestradas sus hijas, ¿no? Bueno, por supuesto que la justificación fue que era militante de Montoneros, pero se empezó a correr la voz y lo que la gente siempre opinó y el pueblo argentino también opinó es que su obra, especialmente la segunda parte del Eternauta, y el compromiso político y social que claramente demostraba en sus historietas, eran consideradas amenazas fuertes para el régimen militar. Su destino, al igual que el de sus hijas, permanece incierto hasta el día de hoy. El cuerpo, tal vez no la mente y el alma, pero el cuerpo de quien nos deleita hoy con una serie de la que no dejamos de hablar en ningún rincón del país y que nos infla el pecho como argentinos, nunca se encontró. Su desaparición dejó un vacío inmenso en la cultura argentina y es un legado de resistencia y de memoria nacional. Bueno, como vimos hasta recién, la historia de la familia Oesterheld está marcada por la tragedia y por la injusticia. Creo que un poco resuena no solamente porque claramente se estrenó la serie de Netflix, sino porque nos podemos sentir un poco conmovidos, ¿no? Un poco bastante con la obra. Si bien no es una adaptación de manera fiel, no es una copia fiel, y esto lo digo porque hay muchos fanáticos y fanáticas bastante enojadas, vamos a decir, por el hecho de que no es exactamente igual a la obra original, creo que acá lo importante es que se pudo expresar esa épica que tenía Juan Salvo y el resto de los protagonistas, ¿no? Ya que nos invita a nosotros como argentinos y que invita al mundo a reflexionar por qué el creador hizo lo que hizo, cuáles fueron las heridas que puso en la historia, preguntarnos a nosotros mismos qué significa realmente resistir una adversidad, de qué adversidad estaba hablando originalmente quien crea esta historia, ¿no? Porque eso termina siendo lo realmente relevante. Pensaba mientras armaba el capítulo que por ahí resuena en nosotros, porque si bien es algo que creemos que quedó muy lejos en la historia argentina y que nosotros lo estudiamos en la escuela y que las futuras generaciones capaz también, ojalá la sigan estudiando, creo que sentimos bien adentro nuestro, en cada uno de los argentinos y argentinas, que es algo que puede volver tranquilamente a pasar. Porque la dictadura en su momento pidió algo de permiso antes de imponerse. Hubo muchos argentinos y argentinas que decidieron mirar otro lado, que decidieron no luchar de manera colectiva, como un poco le pasaba a Favali al principio de la serie, porque Favali era un tipazo, ¿no? Pero el miedo que tenía lo consumía, el miedo que le pase algo a las personas que él amaba, él no quería morir tampoco. Entonces, Favali tenía tanto pánico de que le pasara algo a él y al resto, que era capaz de negociar, por ejemplo, la desaparición de su ahijada, ¿no? Bueno, mini spoiler ahí, pero con tal de no poner en riesgo a quienes quedaban y a sí mismo, era capaz de decir, bueno, che, date por vencido, ya está, no va a volver, ¿no? No lo busques, no hace falta. Pero así como había Favalis, también había Anas, que es la esposa de Favali, por quien todavía no ha visto la serie o no conoce la historia, que ella no dejó nunca de ser solidaria, nunca dejó de cuestionarse el individualismo como salida, y ella es un poco la que le coloca a Favali en esa mente temerosa, que si se salvan solos, genial, se pueden salvar, por supuesto que sí, pero por un rato, después ya van a necesitar a alguien. También el hecho de que haya un padre buscando a sus hijas, que desaparecieron y que no tiene miedo de desaparecer él también en el camino, y dejar con vida, podríamos decir, a una madre, ¿no? Y vivir ese infierno que está pasando, nos duele como argentinos. Inclusive hoy que nos deleitamos con la serie, ¿no? Y acá viene la parte de derecho, que espero que se queden. Como abogada, es mi deber decir que la Constitución Nacional nos protege. Es lo que estudiamos y un poco es como el Padre Nuestro de nuestra profesión. Pero el problema es
que la Constitución Nacional no deja de ser un conjunto de letras que están ordenadas en un texto y que están compiladas en un librito, que el librito puede ser grande, chiquito, de bolsillo, con una tapa linda, con una tapa fea. El problema con la Constitución Nacional es que nos protege únicamente si nosotros, que somos las personas que significamos esas letras que están ahí, le damos bola. ¿Qué quiero decir con esto? Que quienes significamos la letra del derecho somos nosotros. Lo que dice esa Constitución importa si a nosotros como pueblo nos importa tener a la Constitución como escudo, ¿no? Como espada también, porque nos protege y además podemos usarla como arma la Constitución. Porque si dejamos también que la pisen, que la abollen a la Constitución, que le hagan cualquier cosa menos respetarla, también es responsabilidad un poco nuestra, ¿no? Es una responsabilidad colectiva. Porque al final, sin nosotros, sin nuestra fuerza colectiva, el derecho termina siendo eso, solamente letras en un papel compiladas en un librito. Juan Salvo viajaba buscando a su hija y a su esposa, y la vida de Héctor terminó de la misma forma. Buscando salvarse en grupo, pero desapareciendo solo con otras 30.000 personas. Muchos dicen que las historias que pasan a ser grandes éxitos lo hacen porque sin importar en qué año estés leyéndola, viéndola o escuchándola, podés sentirte identificado con lo que sucede. Y me parece que hoy eso lo descubrimos todos. La historia de este guionista que termina desaparecido y su familia es un recordatorio más que sombrío de las consecuencias del autoritarismo y también nos tiene que servir para recordar la importancia de defender la libertad. Una libertad que podríamos decir que cuando es vieja funciona, no esa libertad conceptualmente nueva de plástico. Y también la memoria. Sin memoria al final no somos nada como pueblo. El legado de Héctor Germán, de sus hijas y de la historia que él quiso contar vive en cada página del Eternauta, en cada acto de resistencia que los argentinos tengan contra la injusticia. Ahora también en cada escena de esta nueva serie que nos invita a no olvidar y a no olvidarnos de él ni de su historia. Que esa sombra del Eternauta, de Juan y de Héctor nos recuerde siempre que la luz de la verdad y la justicia es lo más importante. Creo que un poco es por eso que Elsa Sánchez de Oesterheld, su esposa, nunca se quedó quieta. Ella en realidad termina siendo un poco Juan. Fue una histórica integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Nunca dejó de buscar a sus hijas ni a su marido. Falleció en el 2015 conociendo solo a 2 de sus nietos, Fernando Araldi Oesterheld y Martín Oesterheld. Este último participó en el armado de la serie. Fernando era hijo de Diane y Raúl Ernesto Araldi. Y cuando era chiquito, su mamá, cuando fue secuestrada, él tenía 1 año y lo llevaron a una casa cuna como un NN. NN es sin identificación. Por suerte, el personal de la casa cuna sabía su nombre, sabía cuál era su familia y lo devolvieron, ¿no? Entró como un NN y salió a nombre de Fernando Araldi. Fue recuperado por Elsa y por Héctor Oesterheld y supimos como sociedad qué le pasó al padre de este muchacho porque en el 2010 el equipo argentino de antropología forense encontró en el cementerio norte de Tucumán el cuerpo de Raúl Ernesto Araldi. Su mamá, llamada Jadwiga Fritsch, falleció en el 2012 sin abrazar a sus nietos, que también continúan desaparecidos. El otro nieto sobreviviente es Martín Mortola Oesterheld, que nació en el 74. También era muy chiquito cuando pasó todo y el primer recuerdo que cuenta tener es que la última vez que vio a su abuelo, él estaba detenido en el Vesubio y lo llevaron a él para que lo vea y cuente a su abuela que estaba mal, pero que estaba vivo. Y ahí fue que dejaron que lo vieran, que estaba sentado en un banco de cemento mirando hacia una pared con pintado sintético. Qué fuerte que ese sea el primer recuerdo de un niño de unos 4 años. Elsa, Jadwiga
y Soledad Lombardini de Araldi buscaron durante toda su vida de manera incansable a más nietos. Elsa y Jadwiga ya no pueden seguir buscándolos porque fallecieron, pero Soledad aún tiene la ilusión de abrazar a su nieto o nieta antes de morir. Si dudas de tu identidad, naciste entre 1976 y 1977, tenés entre 47 y 48 años, hay una abuela que te puede estar buscando. Hay una historia que tenés que reivindicar y raíces que son solo tuyas para redescubrir. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo en el sitio web www.abuelas.org.ar. Y como decía Elsa Sánchez de Oesterheld, hay que convencer a los jóvenes que la pelea continúa. Un saludo, porque no es otra cosa lo que yo puedo decir. Esto es el renacer de una vida que resignifica muchísimas vidas que hemos perdido. Y que gracias a esta cosa impresionante que surgió a través de esta nueva juventud y de esta nueva mujer y este nuevo hombre que surgió también después del dolor inmenso de un país como el nuestro, estamos renaciendo. Y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanzas. Nada más. Este fue el capítulo 20 de Puede Pasarte Podcast. Espero de corazón que lo hayan disfrutado, que les haya movido algo adentro suyo y que nos acordemos como pueblo argentino que pasaron muchas cosas, pero que también somos nosotros quienes vamos a detener que vuelvan a pasar. Te invito a compartir el episodio y contarnos qué te pareció, dejarnos algún comentario. También nos puedes seguir en Instagram, es la única red que tenemos por ahora, @Puede Pasarte Podcast, y bueno, en TikTok también con el mismo nombre. Podés bancar el proyecto con un cafecito, esto no es obligatorio, es solamente quienes quieran hacerlo. En cafecito.app/Puede Pasarte Podcast. Mi nombre es Milagros, soy abogada y busco que el derecho sea apto para todo público. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Nos vemos. Puede Pasarte Podcast es una producción de Derecho ATP, donde buscamos que el derecho sea apto para todo público. Es muy triste negar de dónde vienes, lo importante es a dónde